Yo lo presento. Ya, son las 8:26 y ha llegado el turno en el sol de los sábados del Titán, de Titan, Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, muy buenos días a el Dream Team de la radio, el equipo más plural, participativo y diverso de la radio dominicana. Miren, en el día de hoy yo quiero hacer un análisis referente a lo que puede representar el principal reto del presidente electo Luis Abinader. Y yo voy a hacer este análisis dividido en una lógica binaria para poder tratar los temas necesarios. Y para mí, ¿cuál es el principal reto que va a tener Luis Abinader en los próximos 4 años? Inmediatamente ingrese como presidente de la República el próximo 16 de agosto, generar cohesión. Pero ¿en qué sentido va a tener que generar cohesión Luis Abinader? En la primera parte, que es una triada que hemos conformado, la primera cohesión que tiene que generar Luis Abinader es una cohesión social. ¿Por qué una cohesión social? Bueno, señores, porque increíblemente en las pasadas elecciones del 5 de julio, el presidente electo Luis Abinader ganó con menos votos que Leonel en el 2008, ganó con menos votos que Danilo en el 2012, y ganó con menos votos, evidentemente, que Danilo en el 2016. Y ganó aproximadamente con la misma cantidad de votos que recibió Leonel Fernández en el 2004. Es decir, Leonel en el 2004 obtuvo 2.063.000 votos y Luis Abinader este año obtuvo 2.154.000 votos. Eso quiere decir que el porcentaje de abstención en estas elecciones 2020 fue de un 44%. Solamente el 56% de la población hábil electoral fue a votar, que representa 4.100.000 dominicanos que acudieron a las urnas. Pero ¿qué ocurre? Quiere decir que del universo total, que es 7.500.000, solamente votó por Abinader un 28%. Eso quiere decir que Abinader tiene grandes retos para poder cohesionar a la sociedad dominicana, que en sentido general ha votado apenas una cuarta parte de esa sociedad por su proyecto político. Pero no solamente ha votado una cuarta parte por su proyecto político, no necesariamente a favor de él, sino también en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es una valoración que él tiene que tener claro para poder generar cohesión social dentro de la sociedad dominicana, porque él ha ganado con menos votos que el presidente electo en el año 2008, a pesar de que hay aproximadamente 2 millones más de electores en estos últimos 12 años. La segunda etapa de cohesión que tiene que generar el presidente electo Luis Abinader es la etapa partidaria. ¿Por qué? Porque según lo que establece la Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 33-18, por ley le corresponde al Partido Revolucionario Moderno tener que realizar su convención en estos próximos 4 años, su congreso partidario. Y ahí, en ese congreso donde se eligen las autoridades orgánicas de ese partido, hay que recordar que el presidente electo no tiene ninguna función orgánica de ese partido más que estar en la comisión directiva. Entonces, hay que ver cuál es el liderazgo que Luis Abinader va a ejercer dentro de su propio partido. ¿Cuál será la influencia que puede tener en los estamentos orgánicos de esa organización? ¿Y cómo podrá consagrarse con el liderazgo tal vez único, no hegemónico, pero en estos primeros 4 años único dentro de esa organización para poder dirigirla? La tercera etapa de esa cohesión debe de ser una etapa de cohesión gubernamental. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo en los últimos nombramientos y posteriores que concluyan los nombramientos hasta el 16 de agosto, vamos a hacer un análisis en ese sentido, pero hemos visto muchos nombramientos de personas ligadas al gobierno 2000-2004. Por ejemplo, no estamos cuestionando la moral, ni la ética, ni las capacidades técnicas de las personas que han nombrado. Simplemente estamos diciendo que el discurso de cambio y renovación ha quedado en una estética y no en un hecho. El señor Darío Castillo fue el director de la Oficina Nacional de Administración y Personal entre 2000 y 2004, que posterior a eso se convirtió en el Ministerio de Administración Pública. Hace 2 días, el señor Darío Castillo fue nombrado 16 años después en la misma posición que ocupó en el 2004. Pero también hemos visto cómo el doctor Roberto Furcal, que fue viceministro o más bien subsecretario de Educación en el 2000-2004, también fue designado como ministro de Educación. La ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch en la Comisión de Ética Gubernamental,
el próximo ministro de Defensa, Díaz Morfa, que fue jefe de la seguridad presidencial entre 2000 y 2004. Es decir, estamos viendo una serie de personajes que estuvieron en ese gobierno de hace 16 años y que ahora estarán en posiciones mucho más elevadas. ¿Y a qué me quiero referir con eso? Bueno, no estoy diciendo que sea algo bueno o malo, simplemente estoy diciendo que es una realidad que la sociedad dominicana está observando, ¿no? ¿Y por qué nosotros mencionamos eso? También porque hay otras exigencias de parte de los sectores feministas, de las mujeres, pero de la sociedad en general, de exigir paridad en el gabinete gubernamental. No simplemente porque se crean una igualdad de género y de sexo, sino también porque fue una promesa de campaña, principalmente fue una promesa de campaña del presidente electo Luis Abinader tener un gabinete paritario, y no es lo que hasta el día de hoy ha cumplido. Apenas le restan 7 ministerios por nombrar y nosotros entendemos que de esos 7 ministerios apenas 1 o 2 serán designadas mujeres. Ahora bien, en la otra triada donde debe de generar cohesión el presidente electo Luis Abinader es, en primer lugar, el tema sanitario. Nosotros estamos ahora mismo en una crisis agravada por un rebrote del coronavirus, donde nosotros al principio del programa hemos tratado temas de tanta importancia como haber generado un récord de 30 muertes en un día en la República Dominicana, que era algo que no había ocurrido. También de que las pruebas PCR, que son las más certeras, no están siendo suficientes para poder contener el coronavirus y poder aislar a las personas que han dado positivo o que se han contagiado con este virus. Entonces, el reto sanitario que se le viene encima y que se va a enfrentar el próximo presidente Luis Abinader es bastante complejo. Pero el otro punto de esta segunda triada donde debe de generar cohesión es en el punto económico. ¿Por qué? Porque la CEPAL, que hace 3 meses, 4 meses, dijo que la República Dominicana iba a ser el único país de la región de América Latina y el Caribe que no iba a decrecer, sino que su crecimiento iba a ser de un 0%, ahora ha establecido que va a decrecer 5 puntos porcentuales, y cuando nosotros juntamos eso, lo sumamos con los otros 5 puntos porcentuales que en más de una década hemos venido creciendo, ahora eso diría que tendríamos 10 puntos porcentuales de decrecimiento exacto en la República Dominicana, y eso a raíz del cambio de gobierno. Hemos visto también, y lo hablaba nuestro compañero Guarocuya, de las decisiones que ha tomado la Junta Monetaria sobre la liquidez rápida, que ahora las tasas estarán entre un 4.5% y un 5.5% para financiamientos de empresas y hogares. Pero a mí lo que más me preocupa es el modelo económico que se va a llevar a cabo para contrarrestar la crisis. ¿Será un modelo económico keynesiano, donde el Estado tiene que intervenir para garantizar el bienestar de la sociedad, o será un modelo un poco más parecido a Friedman y a los Chicago Boys, que es cerrando el Estado, un Estado mucho más pequeño, que evidentemente puede eficientizarse, pero que genera un sector privado muchísimo más grande, que en un tiempo de pandemia no debería hacer las acciones que tome un gobierno. ¿Por qué? Porque en términos económicos las acciones del gobierno deben de ser anticíclicas. Si nosotros estamos teniendo una mejoría económica, el gobierno debe de ahorrar, ser un poco más austero. Pero si estamos en medio de una crisis económica, el gobierno tiene que expandir el gasto fiscal para poder garantizar que, como vimos anteriormente, bares, restaurantes, empresas, negocios puedan subsistir, y también, evidentemente, la gente que conforma el Estado. Y de esa segunda triada, la tercera parte donde el presidente electo Luis Abinader debe de generar cohesión es en el tema educativo. Nosotros hemos visto cómo el próximo ministro de Educación, Roberto Fulcar, ha estado desarrollando diálogos con todos los sectores que están ligados al tema educativo, pero la verdad es que la República Dominicana, por la penetración de su brecha digital, no está preparada en ningún sentido para poder tener clases al 100% online. Y además, las acciones que este gobierno llevó a cabo, hay que decirlo en términos muy sinceros, simplemente una acción fue para contrarrestar la deuda pedagógica y académica. Luego todas las acciones fueron asistencialistas en términos de entregar comida, kit de comida, etcétera, para los niños que acceden a las escuelas. Entonces es el último reto de estas dos grandes triadas para generar cohesión que tiene el próximo presidente electo, Luis Abinader. Ojalá que pueda hacerlo de forma efectiva, porque si no, los principales afectados, JM, será la sociedad dominicana. El sol de los sábados, el sol de los sábados.